Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 2, mes 2. En Éxodo, para el final del capítulo 15, vemos las aguas amargas de Mara, donde el pueblo murmura contra Moisés, cuestión que ya habían hecho cuando vieron que Faraón venía con su ejército tras ellos, a pesar de haber visto todas las plagas y todos los juicios que el Señor derramó sobre los egipcios, y cómo los había sacado con mano poderosa. Sin embargo, los encontramos aquí murmurando contra Moisés. Increíblemente el Señor tuvo paciencia y misericordia, e hizo que ellos pudieran beber esas aguas dulces, ya que no encontraban agua hace 3 días, pero ellos ante las dificultades debían recordar quién es el Señor, cuáles son sus obras, y a lo mismo estamos llamados nosotros, a recordar ese poder infinito, a clamar a Él y no murmurar en su contra, sabiendo que Él no nos dejará ni nos desamparará, sino que vela por nosotros. El Señor allí aprovechó de darles estatutos y ordenanzas, diciéndoles: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y aquí viene una declaración realmente hermosa cuando dice: yo soy Jehová, tu sanador. Primera vez que aparece con este título en particular, y muestra que el Señor tiene el poder sobre la vida y la muerte. También nos muestra su gran misericordia porque no perdió la paciencia contra estos quejumbrosos israelitas. Capítulo 16. Los israelitas volvieron a quejarse a los 15 días del mes segundo, luego de su salida de Egipto. Es decir, a poco tiempo de haber salido, ya comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Incluso desearían haber muerto, según sus dichos, en la tierra de Egipto, hablando de ese lugar como si hubieran tenido una provisión abundante, de tal manera que hubieran comido pan hasta saciarse. Notemos que ellos preferían tener el estómago lleno, pero seguir siendo esclavos, antes que haber sido redimidos como el Señor los sacó de allí de manera sobrenatural y con mano poderosa, y ahora disfrutar de su guía y dirección. Así de carnales eran, y nos recuerdan a Esaú en cuanto a que fueron profanos, ya que estaba mirando todo únicamente desde la perspectiva terrenal. Pero ante esto el Señor nuevamente responde con misericordia, ya que comienza a hacer caer sobre el campamento el maná, y también llevó a codornices que cubrieron el lugar donde ellos estaban, para que ellos pudieran comer. Pero no debían recoger el maná como a ellos se les antojara, sino que venía con una serie de normas que debían ser respetadas. Por ejemplo, cada uno debía recoger una porción que fuera suficiente para comer por cabeza de manera diaria. Y además, en el día de reposo ellos no debían recoger este maná, sino que debían recoger una porción doble el día anterior, es decir, el viernes. Pero aún en esto ellos desobedecieron, y también murmuraron contra Moisés y Aarón, aunque el Señor dice a Moisés que él ha oído las murmuraciones que ellos hicieron contra él. A pesar de que estaban murmurando en una primera instancia contra Moisés y Aarón, en realidad sus murmuraciones eran en contra del Señor, en último término. Moisés dice: ¿quiénes somos nosotros para que vosotros murmuréis contra nosotros? Es decir, él se veía como un simple siervo, y ahí mostraba su humildad. Recordemos que se dice que no había otro hombre en la tierra que tuviera la humildad que demostraba Moisés. Y además en el versículo 8 en adelante vuelve a mostrar esta misma idea. Dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. A veces suele suceder que el pueblo de Dios se dirige contra sus líderes porque no le gusta la palabra de Dios o el trato de Dios con ellos. Y en realidad lo que están mostrando ahí es que ellos están rechazando la guía del Señor y no la de sus líderes en particular, en el entendido que esos líderes están siendo fieles al Señor. Y generalmente las murmuraciones contra el liderazgo espiritual tienen esta naturaleza. Por supuesto, eso no significa que los líderes sean infalibles, porque quienes ejercen alguna función pastoral sobre el pueblo de Dios son ciertamente pecadores y falibles, y esto por supuesto que es notorio. Pero existen canales formales y vías adecuadas para presentar algún reclamo u objeción respecto de ese liderazgo, y eso no era lo que estaba ocurriendo acá. Claramente la murmuración no es esa vía, no manifiesta un anhelo de honrar al Señor ni a la verdad, no manifiesta un deseo de honrar al Señor, sino una rebelión del corazón. Eso es lo que hace la murmuración, y a pesar de esto el Señor le responde con el maná, y aún en esto, como veíamos, ellos desobedecieron. En consecuencia, vemos de manera constante cómo el pueblo de Dios, aun recibiendo bendiciones de parte de Él, se rebela una y otra vez y murmura contra ese Señor que les hace tanto bien. Desobedecen sus instrucciones. Y esto demuestra la naturaleza humana, pero también nos muestra cómo el Señor en su sabiduría dispuso que no sobrara el que había recogido mucho, ni faltara el que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y eso es replicado luego en 2 Corintios capítulo 8, cuando el apóstol Pablo habla de la generosidad entre los cristianos, y cita este texto que vemos aquí, aplicándolo en el sentido de que debemos ayudar a nuestros hermanos en necesidad, de tal manera que ninguno pase hambre, ni tenga carencias. También el maná mismo representa el alimento espiritual con el que el Señor nos nutre. En último término,
apunta a Jesús, como vemos en Juan capítulo 6, donde Jesús se presenta como el pan de Dios que vino del cielo. También representa ese alimento espiritual que recibimos de Dios cada día, y por lo mismo es algo que no debemos dejar para el otro día, es decir, apunta también a esa comunión espiritual que necesitamos tener de manera diaria. Tal como buscamos alimentar nuestros cuerpos, debemos también alimentar nuestra alma ante la presencia del Señor en la comunión del Espíritu. Capítulo 17. En cuanto al agua de la roca en la peña de Horeb, nuevamente el pueblo alterca con Moisés y murmura en su contra. Incluso se llegó a llamar el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque los israelitas ahí tentaron al Señor diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, su falta de fe era impresionante porque el Señor ya les había demostrado de maneras muy concretas, claras y llenas de poder que estaba con ellos, sacándolos con grandes maravillas de la tierra de Egipto y dándoles provisiones de manera sobrenatural. Por tanto, claramente estaban demostrando una incredulidad que luego traería frutos nefastos, como demostrará el libro de Números. Salmo 27, versículos 1 al 6. Notamos aquí que la fe en el Señor es inversamente proporcional a la cobardía. Mientras más fe profesamos desde nuestros corazones, menor cobardía encontraremos también en nosotros. Si sabemos y confiamos de que el Señor es nuestra luz y salvación, tenemos razones para vivir seguros. Por más que los hombres nos atemoricen y nos amenacen, ese temor se disipa si es que recordamos quién es el Señor, quién es nuestra luz y salvación. De tal manera que el salmista señala que él estará confiado aun cuando un ejército acampe contra él. Imaginemos solamente esa imagen, lo imponente que puede ser un ejército acampando contra una persona. Pero esa es la fe por la cual debemos rogar al Señor que nos dé. Y dice que una cosa él ha demandado al Señor y ésta va a buscar. Es decir, se trata aquí de un propósito prioritario, sobre todo lo otro que existía en su vida, y es estar en la casa del Señor todos los días de su vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y acá nuevamente resalta la verdad que hemos señalado anteriormente respecto de qué es la casa de Dios. Según 1 Timoteo capítulo 3, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En consecuencia, nuestra oración también debe ser estar en medio del pueblo de Dios como nación santa para contemplar la hermosura del Señor de una manera que no lo vamos a hacer estando solos, y para que podamos inquirir allí en su templo para buscarlo, para averiguar sobre cuál es su voluntad, para conocerle personalmente. Y eso se hace también de manera fundamental en medio de la iglesia. Por tanto, debemos valorar la iglesia como cuerpo de Cristo, como la Escritura la presenta, y considerarla en el sitial en que la palabra de Dios la pone para el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual, al punto de que no podemos considerarnos sanos si es que estamos lejos de ella, lejos de la comunión. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 26. Seguimos viendo cómo debe ser la crianza de nuestros hijos, dándoles palabras de vida, de tal manera que si las reciben, va a ser como recibir las palabras del Señor, y si las rechazan, también va a ser como si ellos se opusieran a las mismas palabras de Dios, porque como ya hemos señalado, y queda claro en la enseñanza de este libro, nuestras palabras deben estar tan empapadas de las palabras de Dios que podamos decir a nuestros hijos que seguir nuestras palabras es la vida y rechazarlas es ir camino a la muerte. Dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si nosotros queremos que nuestros hijos anden en la luz, debemos dedicarnos como padres a conocer la Escritura para poder transmitirlas a ellos fielmente. No podemos enseñar aquello que no sabemos, y nuestros hijos no deben ser educados por los pastores de manera principal, ya que el mandamiento primordial de educar a los niños en la Escritura está entregado a los padres. Es responsabilidad de los padres entregar esta enseñanza a sus hijos e instruirlos en el camino del Señor, guardando sus corazones para que no caigan en pecado. Mateo capítulo 22. En la parábola de la fiesta de la boda nos muestra cómo el Señor dispone la salvación para el pueblo de Israel, pero este pueblo lo rechazó, por lo que vemos en Juan capítulo 1, versículo 11, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él tuvo todo dispuesto y listo para salvarlos, pero ellos lo rechazaron. Incluso tomaron a sus siervos, los profetas, los insultaron y finalmente los mataron. Por tanto, el rey se enojó y envió a su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto nos anticipa la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo, aproximadamente unos 40 años después de la muerte de nuestro Señor. Posteriormente, este rey mandó a sus siervos a que salieran por los caminos e hicieran un llamado general a venir a las bodas, es decir, a la salvación. Y esto nos habla del llamado que se hace a los gentiles, a personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, para que puedan ser salvos. Lo que nos dice que debemos tomar esta parábola en continuidad con la de los labradores malvados. Nos está hablando acerca de el juicio contra la incredulidad del Israel nacional
y la apertura de la salvación a los gentiles, de manera que el reino visible de Dios ya no está en esa nación de Israel y en esa ciudad terrenal de Jerusalén, sino en aquellos que creen en Jesús, sea cual sea la sangre que corre por sus venas, y el pueblo al que pertenecen. Notemos que dentro de los llamados hubo uno que logró estar allí en la boda pero sin estar vestido para la ocasión, y esto ejemplifica a quienes están en medio de la iglesia pero no pertenecen al pueblo de Dios porque en sus corazones no han creído en Cristo, y esas personas, a pesar de que están en medio de la iglesia, son reconocidas por el Señor como no pertenecientes realmente a ella. Él puede verlos, y Él cortará de en medio de su pueblo, en su momento, a aquellos que no son verdaderos discípulos. Van a ser echados fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por esto debemos rogar al Señor que verdaderamente nuestra vida refleje una fe genuina, que creamos verdaderamente en nuestros corazones el santo evangelio del Señor. Luego de esto podemos ver una serie de preguntas que los líderes religiosos hicieron para tentar a Cristo. La primera es la cuestión del tributo, donde ellos confabulan para tentarlo, para hacerlo caer, pero el Señor conoce la malicia de ellos y les dice que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto nos indica que el Señor no rechaza a los gobiernos humanos, como algunos hoy día están predicando, como si todo gobierno humano fuera digno de ser rechazado a priori, y que nosotros no debemos someternos a ellos en absoluto. Pero esto no es así, sí debemos someternos a ellos, y sí debemos también pagar los tributos. Ahora esto no significa que estemos de acuerdo con todos los tributos, o que no podamos abogar porque algunos tributos se reduzcan, pero no debemos caracterizarnos como cristianos por la desobediencia o por la revolución, sino por la predicación del Evangelio, por la vida piadosa, y también por obedecer a las autoridades donde no se nos ordenen cosas que sean pecaminosas o contrarias a la Escritura. Y a la vez debemos levantar la voz para que los gobiernos y las autoridades conozcan el Evangelio y se sujeten a la ley del Señor. Y con esto nos referimos a los 10 mandamientos que fueron dados a conocer por el Señor para ser la ley universal que rige a la humanidad. También los saduceos lo tientan con la pregunta sobre la resurrección, ya que ellos no creían en esta verdad y en nada que fuera sobrenatural, por ejemplo, los ángeles o los demonios. Ellos creían solo en lo que ocurría en este mundo, siendo algo así como materialistas, y solo aceptaban como libros los primeros 5 que son llamados del Pentateuco. Y así tentaron a Jesús con una pregunta que se refiere a la resurrección, tratando de ridiculizar esta verdad, pero él les responde diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y esto en realidad nos da el parámetro para reconocer todo error, ya que toda desviación de la verdad se produce cuando ignoramos las Escrituras y nos apartamos de ellas. Como decía Isaías en el capítulo 8, a la ley y al testimonio, si no fueren conforme a esto, no les ha amanecido. Y ante esto el Señor les responde que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que van a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Y con esto apreciamos que el matrimonio es una señal visible de Dios en el mundo para mostrar la relación que Dios tiene con su pueblo en un mundo que está bajo el pecado. Pero esa señal tiene una fecha de vencimiento, porque ya cuando se produzca nuestro paso a la gloria, no va a ser necesario ese símbolo. Entonces el matrimonio tiene una fecha de caducidad como institución, y por eso les hace ver que la pregunta, además de capciosa, es ridícula, y demuestra una notoria ignorancia de la Escritura. Les hace ver que cuando Él dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no solo está diciendo que fue Dios de ellos en el pasado, como si lo hubiera sido solo cuando creyeron en Él mientras estuvieron vivos, sino que ellos actualmente están vivos, es decir, están ante su presencia en la gloria, y Él es Dios de ellos. Eso es lo que significa esta frase, y por eso nos dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Esto nos debe llenar de esperanza, porque también significa que al ser nuestro Dios vamos a vivir ante su presencia, vamos a estar ante la gloria de nuestro Salvador, y en esto debemos encontrar nuestra firme esperanza. Como decía el apóstol Juan en su primera carta, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Por tanto, meditemos en ella y busquemos su rostro cada día en la fe de que seremos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor.